Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandra. Feliz de otro Autores en Línea. Autores en Línea. Por bueno, supuesto. ¿Cuántos autores tenemos en línea? Sí, muchísimos. Y todos los que están esperando. Qué bárbaro. Pero cómo se van sumando cada vez más autores, ¿no? Que escriben. Muchos directores que terminan siendo autores, muchos actores también. También hay actores que escriben. Y hay bueno, muchos el caso que escriben de teatro también. La versión del Eternauta, uno de ellos no es Tañaro, sino el otro es el actor. Sí, por supuesto. Que escribió el guión, que espero tenerlo pronto por acá. Ya lo vamos a tener. Sí, pero qué bueno eso, ¿no? Sí, divino. Porque se complementan. Sí. Entre el director. Pero no todos escriben, ¿viste? No, no cualquiera puede escribir, obvio. Pero está bueno, me parece a mí, buenísimo. ¿no? Que más que nada en el cine, bueno, en el teatro también, ¿viste? Porque ya escribís y ya tenés como la mente, tal vez ya está pensado los roles, ¿no? Ahora vamos a lo que pasa es que hay muchos chicos, invitado. a nuestro invitado, que en unos minutos va a estar con nosotros. Sí. Hay muchos chicos, muchos actores y actrices que escriben desde chica, lo que pasa es que debutan como actores y ahí se van metiendo en el medio y es su forma de entrar también, ¿no? Pero es lindo hacer las dos cosas. Así que saludamos a todos los autores y las autoras que han pasado por este programa. Y también contarles que desde el primer programa hasta el último pueden entrar a la página de Argentores, www.argentores.org.ar, y agradecerle a Argentores que nos provee muchísimos autores, aparte de toda la producción que hacemos nosotros. Así que, y en la página de Argentores van a encontrar este saludo. Se conmemoró ayer en la Argentina el Día del y la Documentalista, en homenaje al director Raimundo Gleiser, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Desde Argentores saludamos a todos y todas las autoras, realizadoras y realizadores de este género que ha escrito memorables páginas en la historia de nuestra cinematografía argentina. Así que fue ayer, el 27. Si entran a Argentores van a ver toda la nota que hay con respecto a... y de paso comentarles a los que quieran que hay un libro que escribió Juana Sapire y Cintia Sabat, que es Compañero Raimundo, que es justamente sobre Raimundo Gleiser, que pueden descargar el libro gratuitamente. Qué bueno que digas eso, porque... Sí, me lo mandó, mira, Cintia, que siempre me manda información de cine, pues ella además hace prensa de cine. Me mandó esto, es una edición del Inca y se puede descargar gratis el libro para los que les interese, ¿no? Y justamente hoy tenemos un documentalista también. Por supuesto. Pero vamos a decir con Argentores también, tenemos mucho pesar por la muerte de Ángel Mahler, así que le mandamos un abrazo a toda su familia, con gran dolor. Despedimos a nuestro socio Ángel Mahler, director, productor y músico, quien falleció a los 65 años. Desde Argentores les enviamos nuestras condolencias a sus familiares, colegas y amigos en este triste momento. Ángel Mahler fue reconocida por sus numerosas obras musicales que han sido vistas por más de 5 millones de personas. Su obra y música más conocida, Drácula, el musical, es considerado el musical número 1 en Argentina, con ediciones también producidas en España, en Brasil, en Chile y Paraguay. Esto hizo que Mahler pasara a formar una parte importante de la historia de los musicales de Argentina junto a Pepe Cibrián Campoy, con quien se conocieron en 1983. Produjeron más de una docena de espectáculos excepcionales en 3 décadas, entre ellos El retrato de Dorian Gray, El jorobado de París, Las mil y una noches, Otelo, Excalibur,
una leyenda musical, Drácula, el musical, entre tanto. Además, su carrera está respaldada por su rol como gran productor de espectáculos, siendo algunos de los espectáculos que voy a nombrar: Sandro in Concert, Let TV, Musical in Concert, Paramount in Concert, parte de sus últimas producciones en 2023. En 2016 y 2017 se desempeñó como ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, coordinando un equipo de más de 900 personas, entre ellas el Teatro Colón, Orquesta Sinfónica y una banda sinfónica y una orquesta de tango. Así que nuestro más sentido pésame a la familia. Y recordar que en sus comienzos, en los 90, él era músico y tecladista de Marilina Ross, yo lo conocí ahí. Y también en algunas ocasiones de Sandra Mianovich, de Sandra, sí. antes de llegar a toda esta gran carrera, ¿no? Pero sí, músico desde niño. Musical, sí. Así que bueno, lo vamos a lamentar y lo vamos a extrañar, los que lo conocíamos, así que abrazamos a toda la familia. Muy bien, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Martín Ochoa. Martín es guionista, es director, es docente, ha hecho documentales, ha hecho también cine, Una casa con 10 pinos, hará 3 años más o menos, vimos la película, hablamos sobre el tema, y ahora nos encuentra con una nueva película que es Asalto al Banco Nación, la leyenda, que es una obra sobre el asalto legendario de Butch Cassidy y su banda, que esto ocurrió en Villa Mercedes, San Luis, de donde él es oriundo. Esto fue en el año 1905, y bueno, le damos la bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, un gusto. Bueno, felicitarte por el día del documentalista, que fue ayer. Así es, sí, los estaba escuchando, por el eterno Raimundo Gleiser. Exacto. Que fue legado, y lo menos que puede haber en nuestro país es una conmemoración, y más el día del documentalista. Sí. Claro. Bueno, hablando de eso, esta película que hiciste, que estrenaste, contame un poco de qué se trata y si tiene algo de documental o es todo ficción, contame un poco. Bueno, como ustedes ya saben, ya hablamos en otra ocasión, yo vengo más de la ficción que del documental, pero bueno, en los últimos años realicé 3, y este es el último, que se llama Asalto al Banco Nación de Villa Mercedes, la leyenda de Butch Cassidy. Esto es un documental con algunas escenas de recreaciones de época, o sea, tiene su pincelada de la ficción, ¿no? Para mí es una herramienta importantísima las recreaciones, más cuando se tocan temas atrayentes como esto que ocurrió a comienzos del siglo XX, que una banda de ladrones de bancos y de trenes famosa en Estados Unidos apareciera en nuestro país y asaltaron bancos, ¿no? O sea, es algo muy curioso, más para nosotros que somos, en mi caso, que soy de Villa Mercedes, el lugar donde estaba ese banco. Claro, ¿existe todavía el banco ahí o no? No, el Banco Nación se trasladó a otro sector de la ciudad, en la zona céntrica, y tiene la fisonomía, ¿viste? Los Bancos Nación vos podés ir a cualquier lugar del país y son muy parecidos. Muy parecidos, ¿Y no quedó el edificio, el original? Sí, bueno, hay una carnicería hoy, así que imagínate. Le cambiaron el rubro. Bueno, entre el banco y la carnicería, ¿viste? Hay dinero. Importante la carnicería. Hoy por hoy sí. Y en vez de ahorrar es mejor dólares, tener una carnicería que un banco. Claro, ahorras el bife de chorizo. Claro, es una inversión. Sí, pero en todos lados pasó. Está ahí en la zona céntrica de la ciudad. Y ellos, bueno, imagino habrás investigado bien toda la leyenda de Butch Cassidy, porque era una banda, ¿cuántos eran? Y venían escapándose, ¿no? Sí, voy a tratar de no ser muy extenso, ¿no? Pero la banda de Butch Cassidy y Sundance Kid, que era su compañero, y Etta Place, que se la menciona poco, Etta Place,
Era irregular esta banda. Esos 3 siempre estaban, que se llamaba la Pandilla Salvaje. A ellos se le sumaban 2 o 3 también expertos en armas, y de una forma diferente del robo, porque nunca se le pudo atribuir un solo asesinato a esta banda. Si bien actuaban con violencia, o sea, utilizaban armas, pero no eran de asesinar gratuitamente como sí lo habían hecho otros legendarios pistoleros de aquella época, de Estados Unidos, ¿no? Como Billy the Kid, por ejemplo, ¿no? Que esos sí eran asesinos, robaban, todos eran ladrones, pero la diferencia estaba ahí. Eso es lo que a mí me atraía mucho de Butch Cassidy y de Sandman Kid. Y también que tenían esta cuestión que, si se me permite, con mucho respeto, lo que decía, esa cuestión romántica de que los botines los repartían con la gente con granjeros, inclusive con los indios, por eso ellos siempre podían escaparse de la policía, las fuerzas de seguridad de aquellas épocas, porque lógicamente encontraban asilo, encontraban gente que los ayudaba a escapar. Claro, no lo hacían por beneficio para ayudar a los más humildes, sino para tener, como se refugio, dice, refugio sí. y poder escapar. Sí, una estrategia de fuga, digamos, ¿no? De escapatoria de los lugares, porque, como digo, no eran unos meros pistoleros, ellos se vestían bien, tenían su formación intelectual, llegaban a estos lugares, formaban parte de esa sociedad, y cuando la gente menos lo esperaba, producían el golpe, ¿no? Claro. Y también tenían su forma de escaparse con trampas, cambios de caballos, lo cual los hacía prácticamente imposible de encontrarlos, ¿no? Claro, tenían un gran operativo. Nunca estuvieron presos. Claro, o sea que estuvieron presos antes de que fuesen famosos ladrones, cuando eran muy jovencitos. Es el único antecedente que se sabe de detención. Después, cuando se hicieron famosos, ladrones y millonarios, no los atraparon nunca más. O sea que tenían un gran aparato, digamos, como se dice ahora, al cambiar de caballos y todo eso, o sea, tenían una aparatología increíble para la época, ¿no? Sí, una gran astucia o estrategia, ¿no? Sí, un modus operandi, digamos. Sí, como se sabe hasta aquel momento inusual, ¿no? ¿Se sabe en dónde murieron o no se sabe? Yo tarea que hice de investigación, yo no puedo saber dónde murieron. No lo sé. No. Se habló de Bolivia, de hecho la versión de hollywoodense, que está Paul Newman y Robert Redford y Katherine Ross, abiertamente, pero bueno, es Hollywood, es ficción, sí, claro, que ellos mueren en un tiroteo en Bolivia, pero nunca se pudo comprobar que ellos hayan estado ahí, que hayan muerto. Hay un documental que muestra con claridad cuando se exhuman en el año 92, 93, en una parte de Bolivia, el norte boliviano, donde supuestamente ellos habían estado asaltando una mina, habían trabajado y habían sido abatidos, pero cuando se excavaron, los huesos eran de personas de 1,50 m, 1,60 m. Claro. Tenemos presente que los asaltantes eran personas fornidas, eran grandotes, tenían otra contextura física, no eran hombres bajos. O sea, así y ellos además tenían un nivel de vida importante, ¿no? O sea, si se mezclaban con la sociedad. Sí, claro. Ellos deslumbraban, cuando ellos vienen acá a la Argentina, deslumbran a la sociedad. Ellos vienen también como empresarios agrónomos, agropecuarios, ¿no? A través de un consulado de George Newbery, el tío de Jorge Newbery, del aviador. Ellos logran entrar con identidades falsas a nuestro país, ingresan a través del del puerto de Buenos Aires, y de ahí se van hacia el sur del país. Es en la época de Roca, donde eran muy bien recibidos los extranjeros, y les daban a todos les regalaban hectáreas en la Patagonia. Bueno, ellos no quedaron afuera de este reparto. Y bueno, ahí se hicieron granjeros, tenían muchísimo ganado, vacuno, ovino, y bueno, se instalaron ahí, pero bueno, había una agencia, la agencia Pinkerton, contratada, eran mercenarios contratados por las empresas de ferrocarriles y banqueros para asesinar a estos ladrones, ¿no? O sea, ya ni interesaba meterlos presos, era la cabeza de sí, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esta agencia viene a recalar a nuestro país en 1900, y porque sabían ellos que habían tomado un barco y estaban acá, en Sudamérica, al sur, hasta que logran dar con ellos
en Cholila, provincia de Chubut. Pero ya después de un par de años, ya 1904, casi 1905, entonces ahí es cuando estaban escapando de Pinkerton, de esta agencia de mercenarios para policiales, empiezan a subir el mapa nuestro, ¿no? Pasan por Río Negro, La Pampa, llegan a San Luis. En aquel momento, esto es importante destacar, en aquel momento el Banco Nación tenía una sola sucursal en nuestro país. La única sucursal estaba en Villa Mercedes, no había otra, solo estaba la de Plaza de Mayo, que es a la vuelta de donde está hoy. Sí. O sea, esa era la única. Bueno, se hace una sucursal en Villa Mercedes porque Villa Mercedes tiene una importante feria rural. Al estar en el medio del país era un lugar claro, centro un polo importante. Un polo importante económico. Entonces, bueno, ellos estuvieron acá un par de días, la gente, como digo, estaban deslumbrados con ellos, nada hacía parecer que fuesen unos delincuentes. Claro. Y bueno, el 19 de diciembre ellos a la mañana dan el golpe en el banco. Qué va. O sea, fueron específicamente a eso, lo tenían como pactado, sabían que había una sucursal del banco y fueron a eso, no es que se sorprendieron con el banco ahí, ¿no? No, eso ya sabían. Sí, estaban bien informados, eran empresarios. Sí, aparte era la llegada del tren, porque ellos llegan en tren, porque en ese momento estaban las empresas inglesas, británicas y francesas que estaban haciendo los ramales. Claro. En esa época estaba el trasandino que iba a unir el Océano Atlántico con el Pacífico, donde pasaban todas estas personas, ¿no? Estaba la ley Croto también en esos años, ¿no? Un poquito después, ¿no? Que la ley impuesta por este tipo de Croto, en el cual la gente, clase muy humilde, estamos hablando de una época de grandes desigualdades en nuestro país, donde el trabajo estaba girado en torno al ferrocarril y en el último vagón podían subir todos apilados, lo dejaban gratis para trabajar en el ferrocarril. Eran épocas de grandes cambios, ¿no? De ahí viene la palabra croto, para decir una persona. De este señor Croto, ¿no? Pero ahí te hago un punto que con lo que está pasando acá en la Argentina, qué sabios eran los ingleses al hacer las vías, ¿no? Que no se inundaban, hasta el día de hoy no se inundan, ¿sabían? Claro, bueno, ellos hacen un relevamiento. Eso pasa que si opino mucho sobre Villa Mercedes no va a tener sentido, porque hay una parte donde están las Manzana 1, digamos, donde se funda la ciudad, que esa parte se inundaba por su proximidad al río Quinto. Entonces el estudio que ellos hacen, los británicos y franceses, era imposible en donde estaba el casco urbano de la ciudad hacer la estación, tenían que alejarse de la ciudad. Entonces se alejan 3 kilómetros hacia la zona norte de la ciudad, y ahí hacen la estación de trenes, y ahí continúa el ramal que va hacia Mendoza, San Juan. Claro, porque lógicamente la tierra se inundaba, no se bancaba el piso, el peso, ¿no? Claro, el peso del tren. Entonces, a través de esta estación de trenes se forma lo que es conocida mundialmente por una cueca, que es una canción que se llama La Calle Angosta. La Calle Angosta. La de una vereda sola. Sí. En este momento estoy haciendo un documental sobre La Calle Angosta. Ah, qué bueno. ¿En serio? ¿Y cuánto mide la Calle Angosta? Es muy cortita la Calle Angosta. Será entre 8 y 10 cuadras. Bueno. ¿Y el ancho tiene un ancho común? No, porque... No, es que tiene una sola vereda porque va el tren del otro lado. Perdón. Una calle, como bien lo dice, calle angosta de una vereda sola, que es del lado donde están las casas, por el lado del frente están las vías del tren. Claro. Esa fisonomía se mantiene, y bueno, es todo un emblema para nosotros, los villamercedinos, y también para la provincia de San Luis. No, y la canción es como hermosa. muy... ¿Sabés quién escribió la canción o no? Sí, la hizo Zavala. Zavala. Acompañado de su gran amigo Alfonso, guitarreros ambos, pero se atribuye muchísimo de la canción a Zavala, ¿no? O sea, la letra, la poesía. Claro, textos, la poesía, ¿no? Es excelente, no me la acuerdo ahora, pero... Es un dúo, Zavala y Alfonso, pero mayormente es de Zavala, y los arreglos musicales son más de Alfonso, Alfredo. Hermosa canción por Mercedes Sosa, es muy conocida, pero la verdad la cantan muchos. Todos la cantan, muchísimo. Hasta Soledad la hemos escuchado, Abel Pinto. Sí, hay versiones
hermosas versiones rockeras de la Calle Angosta, hasta gente de otros países, japoneses inclusive. ¿Qué versión rockera hay? ¿De qué grupo? De la Calle Angosta, ¿no? Como ha trascendido. ¿Qué grupo de rock hay que cante la Calle Angosta? Hay una banda que a mí me gusta muchísimo que se llama Ave Negra. Ave Negra, sí. Maravillosa de la Calle Angosta. O sea que vas a poner esa canción en el documental, ya lo tengo claro. Muy bien, muy bien. Que a mí me gusta, yo entro al folclore con muchísimo respeto, porque yo no soy del folclore. No, y en un mes, en un año, y en 2 años se hace folclorista. Esto lleva muchos años, sí. Hay gente que ha dado su vida por esto, entonces ese lugar es de ellos, ¿no? Entonces, entro con mucho respeto, pero yo amo profundamente el rock and roll, así. Pero está muy bien tiene muchas canciones de rock. Está muy bueno para identificar el documental, ¿no? La música lo identifica. Pero qué bueno, ¿no? Sí. Que pasen todas estas historias ahí en Villa Mercedes, ¿no? Sí. Yo no sabía tanto. He escuchado la canción, pero vos sabés que no conozco San Luis, ya voy a ir a conocer. No, yo viví un año en Merlo. Escucha, Martín, nos estabas contando que la banda de Butch Cassidy entraron en diciembre una mañana al Banco Nación, a la única sucursal del Banco Nación en Villa Mercedes, ¿y qué pasó? Bueno, ahí viene algo que es muy importante mencionar, que es la mayoría de los que vivimos en Villa Mercedes, la gran mayoría, sabemos que hubo un asalto al Banco Nación de unos famosos ladrones, pero hasta ahí llegamos con el relato. O sea, entrar en detalles es muy difícil, así que fue una hermosa tarea de investigación, así casi detectivesca, como han dicho algunos documentalistas, ¿no? Porque uno llega a enterarse de que Federico Harliet, el gerente del banco, un alemán, el gerente del Banco Nación, y su hija, un adolescente de 17 años, eran expertos en armas, él era coleccionista, y tenía un carácter fuerte, el gerente. Y su hija era muy buena también con las armas como él. Entonces, ¿qué sucedió esa mañana? Entran confiados los ladrones al banco, sin saber quiénes eran los que estaban del otro lado de la reja. Tenemos presente que en aquel momento eran como las pulperías, tenían rejas al techo, el mostrador, ¿no? Y lógico, del otro lado tampoco sabían que esto era una famosa banda, sabían que eran extranjeros porque hacía días que estaban dando vueltas por el pueblo, pero ellos tampoco sabían que eran expertos ladrones, y expertos también en el uso de armas, con lo cual se produce un tiroteo, un fuerte tiroteo, donde uno de los ladrones queda herido y tienen que huir, porque no alcanzan a asaltar el banco. Solo se llevan unas monedas de un sodero que estaba haciendo un depósito a la mañana, un empresario sodero, Carlos Rica, de la ciudad, por supuesto, que también es víctima del robo y recibe un culatazo en la cabeza. Pero el único herido de arma de fuego es uno de la banda de la pandilla salvaje, ¿no? Y ahí es cuando huyen de Villa Mercedes. Pero no logran asaltar el banco porque se llevan esta sorpresa con este padre e hija de gerente del banco, ¿no? Y es muy interesante también el caso de Emilia, o sea, la adolescente, Emilia Harliet, porque ella también llega a ser una importante pintora, una importante artista, o sea, es muy... A mí me llamó muchísimo la atención, es muy interesante esto, ¿no? Pero bueno, yo respondía a un concurso y tenía que adaptarme a ciertos parámetros, así que tampoco pude expandirme muchísimo sobre esto, ni tampoco sobre la vida de esta banda durante los años que estuvieron en la Patagonia, porque yo me tengo que focalizar, hacer un concurso provincial, sobre lo que ellos hacen en San Luis, ¿no? Claro. Uno cuenta en trazo grueso de dónde vienen, quiénes son, ¿no? Para que ubicar al espectador, ¿no? Pero el desarrollo es básicamente localista en el sentido de hablar de San Luis, ¿no? ¿Y había antecedentes antes de ellos haber asaltado acá en la Argentina por los lugares que pasaron o algo así? ¿Había algún antecedente o no? Hay un antecedente de que ellos roban lo que hoy creo que es bueno, no voy a decir el nombre, pero un banco extranjero que tiene una sucursal en Río Gallegos. Esto no es certero. Claro. Inclusive hablando porque hay historiadores de nuestro país que conocen muchísimo más que yo de Butch Cassidy, pero como yo digo, yo me focalicé en San Luis porque era un concurso de San Luis. Sí. Ellos conocen mucho sobre aspectos de ellos en la Patagonia, donde estuvieron más tiempo, estuvieron 4 años.
Claro. Y entre ellos se menciona que ellos en algún momento bajaron hasta Río Gallego y asaltaron este banco. Ajá. Pero no hay algo que confirme realmente que se tratara de ellos. Se trataba de una banda de ladrones extranjeros, pero no coinciden muchos datos sobre la fisonomía, el aspecto y cómo se manejaban. Tengamos presente que ellos vestían como cowboys, vestían ropas también elegantes, o sea, no se vestían como el paisano nuestro, el gaucho patagónico, ¿no? Sí. Y también la textura de la piel, el color, eran medio colorado, medio gringos. Claro. O sea, Sí. Hay una diferencia con el porte normal. La diferencia de la raza. Entonces ahí es donde queda la duda, pero yo tomo esto con pinzas porque yo no desarrollé muchísimo la vida de ellos en la Patagonia. Bueno, entonces hay que hacer una cosa, Martín. Ahora tenés que ir a Río Gallegos, ganar un concurso de Río Gallegos para filmar la otra, la primera parte sería, pero para vos la segunda. Sí, la llegada de ellos, ¿no? Claro. La llegada de ellos también dejan descubierto la corrupción de aquellos años, ¿no? Claro, es re interesante. Es como hoy también, ¿no? O sea, no importa si tus dólares están manchados de sangre, vos traélos. O sea, después lo ético, moral, no importa. O sea, porque es así, ellos vienen a través de un funcionario público nacional de nuestro país, como era Newbery, no el piloto, ¿eh? Sí. George Newbery, tío de Jorge Newbery. Pero ellos entran con pasaportes falsos, la gente de Buenos Aires sabían que entraron con este pasaporte falso y los mandaban a todos al sur, a la Patagonia. Claro. Sí, había mucha gente. Pero Pinkerton, la agencia esta de investigaciones, sabía muy bien que habían entrado con pasaporte falso, sabían bien que se habían ido a la Patagonia. Así que... Pero vos sabés que a mí gente con pasaporte me falso. encanta la historia, sé que vos no querés hablar de lo de pero me da ganas de saber si tuvieron familia ahí o algo, porque vivieron mucho tiempo en la Patagonia. 4 años. Claro, sí, formaron pareja, todo ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, ellos no es que vivían también alejados de la sociedad, porque también en la casa de ellos, que tenían un muy buen rancho, se imaginan, gente con necesidades, había fiestas, baile, venía el gobernador de la provincia de Chubut también a compartir con ellos. O sea, siempre cerca del poder estaban ellos. Sí, ellos ya vienen desde ahí. ¿Cómo ellos se relacionan con el cónsul? No lo sé. ¿Cuál fue la situación en la que se da que se encuentren Newbery con Butch Cassidy, Sundance Kid y esta play? No lo sé, eso nunca lo pude. Pero sí la forma en que se llevó a cabo esto para que ellos vinieran acá, eso sí. Bueno, contame, o no sé, Raúl, si vos tenés ahí el elenco, quienes participaron de la película. ¿Vos te acordás de memoria, Martín? Sí, vuelvo a reiterar, esto es un proyecto local, o sea, el 100% es gente de allá. Está Nicolás Sánchez Harriet como Sundance Kid, que es un actor de amplia trayectoria teatral allá. Lo acompaña Manuel Oragaray, que él no tiene ningún tipo de vínculo con actuación. Este fue su debut, lo hizo muy bien. Manuel, que es Butch Cassidy, y Lisa Smith, que sí, ya he trabajado con ella en varias películas y por suerte pude contar con ella, y dan el físico de rol perfecto con ellos. Lisa sabía manejar armas y montar a caballo a velocidad, o sea, a galopar. Los otros 2 chicos no, con lo cual hubo un trabajo como de varios meses, no recuerdo cuántos meses, para que ellos aprendieran a montar y galopar, no solamente subirse un caballo, sino andar a velocidad y también usar armas, porque hay secuencias donde usamos armas reales, o sea, los disparos son balas reales, no en el tiroteo, lógicamente, no, claro, pero sí en algunas situaciones, porque tiene varias secuencias de armas, y son armas reales, así que yo necesitaba eso, que era también un sonido directo de armas, y no quería hacer tantas cosas de postproducción, así que en ese sentido Martín, ¿cómo se filma una escena a caballo galopando? Bueno, depende también de las herramientas que vos cuentes, ¿no? Podés tener algo equipado para acompañarlos, ¿no? A velocidad, o sea, puede ser desde un móvil, una ¿no? Moto, sí. Una cámara tripeada, sí, con una moto o en un dron. Depende de eso, ¿no? Yo lo hice en dron y también en camioneta, y también utilicé planos fijos, ¿no? De acercamiento.
Claro, lo vas matizando entre el plano fijo y el de Sí, y movimientos de cámara, sí, diferentes valores. Porque viste que siempre muestran que la gente está subida, pero que no andan a caballo, como que sacuden, viste, Sí. un aparato ahí o algo similar, y bueno. Pero Sí, hoy también las películas que disponen de un presupuesto amplio pueden trabajar muchísimas cosas en postproducción, ¿no? Claro, tal cual. Yo no sé, yo soy muy de clásico, así tuviese un alto presupuesto, que nunca en mi vida lo tuve, pero hay ciertas cosas que yo quisiera. A mí me gusta hacer cine, me gusta el olor al set, o sea, Sí. meter las patas en el barro con la cámara, es decir, no dejaría muchas cosas para post, salvo que vea que económicamente me sirve, pero estás dejando un montón de cosas hermosas y extraordinarias que se viven en un set, ¿no? O sea, lo estoy diciendo con mucha humildad a esto, pero yo preferiría trabajar más en un cine artesanal para ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, pero bueno, hay que evaluar también en dónde se está haciendo, cómo lo estás haciendo, en qué momento, ¿viste? Pero pensando pero... a lo que ir sobre lo que decís, y yo preferiría ir con la cámara al hombro, Sí. estar en el set con los actores, con todos los riesgos que llevan también este tipo de filmaciones, ¿no? Sí. No, y digo, con las locaciones que hay en Villa Mercedes y todo, sí, no aprovechar eso natural, ¿viste? En vez de fabricarlo, digo. ¿Estuvieron en varias locaciones para filmar la película? Sí, varias se hicieron en el Museo Héctor Ober, gentilmente nos ayudó el municipio de Villa Mercedes, y otra en el establecimiento del Painé, que es de una familia, Casale, familia con tradiciones gauchescas, muy conocidos ellos, que nos brindaron todo lo que necesitábamos para hacer, bueno, porque ¿qué pasa? Uno puede, con tus actores, podés trabajar los días previos para que aprendan a andar a caballo, en velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero trasladar caballos, o sea, trasladar desde ese lugar donde aprendieron al set real que vas a utilizar, que eran como 50 kilómetros de distancia, se te eleva muchísimo el costo trasladar caballos. Sí. Entonces, a mí lo que me convenía era no trasladarlo. Entonces, cuando los chicos fueron a grabar, grabaron con otros caballos. Pero bueno, yo ya había hablado con la gente de este espacio, de este lugar, de esta estancia, y sabían muy bien que no podían ser con esos caballos. Hay caballos que son más exigentes, no son tan dóciles. Sí. ¿No? Y tener presente eso para asegurarnos de que no hubiese ningún contratiempo, ¿no? Y bueno, ellos me ayudaron muchísimo, esta familia Casales, como digo, y también en el asesoramiento, porque uno dice, bueno, nos metemos con época. Bien, trabajás desde el peinado hasta la ropa, ¿sí? De aquellos años, pero también está la ropa de caballo. Totalmente. No puedes usar una montura actual para unas historias que la estás desarrollando en 1906. Claro. Lógico, tiene una congruencia, acá tiene... entonces, bueno, ellos me asesoraron, nos consiguieron este tipo de montura. Yo no estoy encima de las monturas, no hago planos de detalle de la montura porque narrativamente no sirve para nada. No, claro. Pero sí, estoy tranquilo de que si se va a ver en una sala de cine, que vea y conozca esto, que no son todos, por supuesto, pero ellos sí, bueno, hicieron bien el trabajo del relevamiento de la época, ¿no? Claro. Tiene mucho de investigación, todo el vestuario, la forma de caminar, todo. Claro, hay entrevistas con historiadores y también con bisnietas, en este caso, del gerente del banco y también de otra persona que estaba en el asalto. Hay varios testimonios importantes, interesantes, pero también está el trabajo que uno hace con la historia, ¿no? Porque te metes con la historia, tienes que ser muy cuidadoso, y más allá de esto, te vas a meter con cosas apasionantes que te van a llevar mucho tiempo de investigación. Cerrar, yo puedo entrevistarlos a ustedes dos, ustedes me pueden contar cosas muy interesantes para la película, pero yo también tengo que hacer mi propio trabajo de investigación para recabar toda esta información, chequear que lo que me han dicho es real, es comprobable, ¿no? También uno se encuentra, la otra vez hablaba con colegas de ustedes, digo, sí, cuando estrenas la película, después viene gente y dice, pero mi tatarabuelo también estuvo ahí, estuvo enfrentado con los ladrones, tiros. Yo no tengo forma de comprobar eso y queda fuera. A veces está interesante
porque en el cine siempre buscas historias o personajes interesantes. Lo que no es vendible no sirve. El espectador se aburre. Es verdad, es verdad. Es lo mismo contar la historia de un jugador de fútbol que con una vida impecable, intachable, de contar la historia de un jugador de fútbol que... De Maradona, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, la vida de Maradona... Creo que se van a hacer 20.000 series porque es inagotable. Increíble. Porque no solamente él como deportista, sino su vida personal compite cabeza a cabeza con el deportista. O sea, si lo trasladamos a lo cinematográfico. Entonces, bueno, cuando vos te metés con esto, como la historia de la calle Angosta, decís, sí, es la historia de la calle Angosta o de la festividad de la calle Angosta, pero vos estás investigando sobre más de 150 años de historia de una ciudad y todos los momentos históricos que hubo en el medio, los momentos históricos también del país. Entonces ahí va acrecentando y se va haciendo muchísimo más jugoso y más interesante aquel tema que vos pensabas que era mucho más acotado. Es verdad, y además cómo se formó la calle Angosta, partís desde ahí, ¿no? Sí, porque esto vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la época en que vienen los extranjeros y Roca les abre la puerta a todos estos extranjeros con todos los pros y contras, ¿no? Porque hay mucha desigualdad social, claramente. Hay un reducido grupo de argentinos que gana muchísimo dinero, que está cerca de estos extranjeros, hay una gran mayoría que están muy lejos y ganan muy poca guita, y bueno, todo esto que va sucediendo en torno a la vía férrea, y así va creciendo la calle Angosta, de ser una huella pasa a ser una calle, y cómo se forma una parte de la ciudad, un barrio totalmente diferente al del centro, con otra idiosincrasia también. Estoy hablando en aquellos años, ¿no? Después, bueno, ya se unifica, ya no hay campo en medio de la ciudad. Pero qué increíble cómo se va formando una ciudad, ¿no? De cero. ¿No? Claro, lo que vos decías en aquellos años es el extremo, la punta de una ciudad, hoy está en el medio. Claro. ¿No? Sí. Es como acá también en Buenos Aires decían, bueno, en la época de Roberto Ar, ¿no? 1920 por allá, 1925. De acá a Flores, o sea, del centro a Flores, había una distancia que en el medio había campo. Sí. Bueno, lógicamente, hoy Flores, digamos, casi la mitad del corazón de no es justo el epicentro de la capital, pero tampoco es una punta de la capital, ¿no? O sea, como va evolucionando una ciudad, ¿no? Es céntrico, digamos, está dentro de Cava. Quería preguntarte, ¿qué decían con respecto al asalto, ¿no? del Banco Nación? ¿Qué decían los diarios de la época o el diario de la época? Los titulares, ¿cómo lo ponían? Sí, yo utilizo algunos diarios, algunos archivos de diarios de aquella época, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando asaltan el banco y ocurre este tiroteo, a 4 cuadras está el cuartel de policía. Ajá. Pero en aquellos años, lo que eran las clases populares, o sea, el obrero, el despojado de todos los beneficios, el croto, digamos, el que iba en el vagón croto, estaba pujando por volver a votar. Querían votar, como todo argentino tiene derecho a votar. Y no, estaba totalmente prohibido eso. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? No existía el peronismo en aquel, pero sí existía la Unión Cívica, que después se llama Unión Cívica Radical. Claro. Porque el populismo sale del radicalismo. Eso es lo que mucha gente no lo sabe. Hoy vos ves que el radicalismo se declara antipopular, pero las raíces de ello es el populismo. Tengan presente que Lagemann, que viene también en esa época, Germán Abel Lagemann, un alemán también que hizo muchísimo por la provincia de San Luis, los primeros mapas, el relevamiento de flora y fauna, que también viene en esa época. Es el momento histórico también. Ellos traen, Lagemann trae a la prensa obrera, funda la prensa obrera y trae el marxismo a la Argentina. Entonces es un momento efervescente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos creen, los policías que están acuartelados mientras está produciéndose el robo del banco, que es la horda de radicales que vienen a tomar el pueblo. Vienen a copar la intendencia, una revolución. Nada que ver, lo que era un simple y vulgar robo a un banco, con una modalidad diferente para la Argentina, ¿no? Pero en Estados Unidos no, o sea, era pan de todos los días esto. Ya habían, todos los bancos habían sido asaltados en Estados Unidos, al igual que los trenes de carga. Entonces, esta modalidad se viene a imponer acá. Entonces, la policía supone que hay una revuelta, cuando está ocurriendo entonces, se atrincheran ellos. Y lógicamente pasaron los minutos, que se convirtieron en horas, y no se escuchaban más disparos, y estaba todo tranquilo,
y ahí es cuando salen del cuartel y se enteran de que les habían intentado asaltar el banco, o asaltaron el banco con poca precisión para los ladrones, ¿no? Porque no se llevaron el botín. Claro. Entonces ahí es cuando huyen los ladrones, y ellos huyen y salen a buscarlo los policías, pero es lógico, ya más con las postas de caballo, se alejaron muchísimo, ¿no? Los ladrones. Claro. Pero eso era lo que estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Los policías pensaban que se venía una revuelta y era simplemente el asalto al banco, ¿no? Mirá. Pero dentro de lo que vos decís que tenías de los diarios o algo, ¿también te reuniste con fotografías de la época a través de las familias? Hay fotografías y también el papel impreso, ¿no? El diario Tribuna, la prensa, que se llama así el diario, también mencionan esto, pero que ahí está sobre lo que me decía. 2 o 3 días después. La información llega 2 o 3 días después de consumado el robo. Claro. Y ahí también mencionan que ya no hay rastros. Que pasaron por la provincia de San Luis, hicieron otra posta de caballos, cruzaron para el lado de Mendoza, para el lado de San Rafael, no para la ciudad de Mendoza. De ahí cruzan para el lado de Chile. En Valparaíso toman un barco. Y hasta ahí es donde yo sé. Yo más de eso no lo sé. No lo puedo comprobar. Claro. Por más que muchos digan, no, es Bolivia. Bueno, comprobalo. Claro, es verdad. No, pero porque muchos dicen, no, volvieron a Estados Unidos. Comprobalo. Claro. No, porque no se sabe nada, no hay restos, no hay forma de decir, entraron nuevamente a Estados Unidos, acá está el sellado del pasaporte o el medio que haya sido. Sí, sí. Yo toda la investigación que yo hice no pude dar con nada de ello. Y las personas que siempre me dicen esto de que Bolivia, dame datos, así los incorporo, pero datos, no algo, claro. Yo sé, algo que yo pueda comprobar, por respeto al espectador, al público. Claro. No. Ahora, no podría decir 20.000 cosas. Hay también otra pista que habla de Uruguay. Totalmente incomprobable, para mí. Y tampoco he visto que Uruguay tenga herramientas para comprobar eso, tampoco, ¿no? Claro, no, si no lo hubiese hecho. ¿Sí te encontraste con fotografías de ellos? Bueno, estaban en los carteles de buscados donde estaban los dibujos, ¿no? Sí. Pero te encontraste con eso, trataste de imitar esos rasgos con los artistas. Claro, sí, el Fitzgerald. Sí. También hay fotografías de ellos en Cholila, en la cabaña de ellos, ¿no? En la puerta. Así que, de hecho, hay un tour turístico que hace ahí en la zona. Tengo entendido, no conozco, yo nunca fui para esa parte del país, pero tengo entendido que hay un bar temático, hay un tren de trocha angosta que hace un circuito pequeño donde se simula el asalto, donde pasan caballos con jinetes, usando armas. Bueno, ha hecho todo un tour turístico que me encantaría conocer eso. Pero ¿eso dónde es? ¿Eso dónde es? En Chubut, cerca ahí de Cholila, donde vivían ellos. Mirá vos, qué interesante, a mí me encanta todo eso. Sí, es apasionante. Y no es apología del delito, es otra cosa. No, esto es historia, ¿no? Claro, porque es distinto. Ahora, ¿cómo se cruzaron a otro país? Yo me imagino en la época, porque debe haber sido a caballo, ¿no? Bueno, pues estaban escapando. Barco, claro, no, estaban escapando además. Qué bárbaro. Sí, y aparte del estado físico que hay que tener para pasar días arriba de caballos, durmiendo a la intemperie, bueno, imagínense los fríos que han tenido, ¿no? Pero bueno, esa es la vida que ellos habían elegido. Más o menos, ¿qué edad tenían ellos en ese momento? Más o menos. Y se calcula que tendrían alrededor de 30 y poco. Claro, 34 años. Jóvenes. Claro. A mí siempre me quedó la duda de la edad. Pero no llegaban a los 40 años. ¿Y la chica era pareja o novia de alguno de ellos o era pariente? Esta Place era una docente con familia, vivía en Denver, una ciudad próspera de Estados Unidos, industrial, y cuando pasan estos forajidos, o sea que hacían sus giras de robos, cuando pasan por Denver, ella lo conoce a Sundance Kid, o sea, el amigo del líder. De Batch, ¿no? sí.
y se enamora de él. Ah, mirá, tiene una historia de amor. Dejó todo, o sea, no fue nunca más a dar clase, dejó familia y se fue a la aventura. Qué bueno. Y era también experta en armas, ella usaba un Mauser. Ah, mirá vos. Y también tenía la misma edad de ellos, más o menos 30 y pico de años. Pero qué buena la historia, pues se transformó, ella era una docente, ¿no? ¿Dijiste? Claro, uno piensa qué necesidad tenía de complicarse la vida. El amor, ¿no? Pero bueno, el amor. No sé. El es amor. Muy interesante. El amor transforma, ¿viste? Sí, igual me gusta mucho la historia de ella, porque un poco era la que ayudaba en la estrategia, ¿no? Era la pensante también, ¿no? Sí, también hay una cuestión, el idioma. Y ella hablaba varios idiomas, así que era como, aparte era bellísima, elegante, con muy buenas ropas, o sea, era el combo para que entrara. Nadie iba a sospechar de ella que iba a ser una ladrona. Sí, ellos escuchaban música clásica, o sea, tenían buen nivel. Buen nivel. Ropas caras para la época. ¿Y dónde conseguiste la ropa? Bueno, afortunadamente en San Luis, en la provincia, tenemos muchísimos técnicos y actores de buen nivel, trabajan muy bien. Y bueno, en el vestuario está Roxana Ledesma, pero Roxana también trabajaba con un destacadísimo vestuarista que es Charlie Braille, que lamentablemente fallece. Sí, lo conocí, era de Canal 9. Era de Canal 9. Lo conocí. Es muy conocido Charlie Braille. Y era destacadísimo en su labor, destacadísimo. Y bueno, por suerte, Roxana Ledesma conoce muy bien el oficio. Y también ya Charlie le había comentado, así que me ayudó muchísimo tener personas idóneas para esta tarea. Porque el vestuario fue es un factor importante, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, estamos hablando de la misma época, pero estamos hablando de los crotos, o sea, los tipos que venían a laburar por 2 mangos en las vías, ¿no? Es más fácil el diseño de vestuario de esas personas. Es más difícil cuando entras en una... De la alta sociedad, como vos decías. Porque vos los ves más, al margen de que fuesen ladrones o lo que sea, era gente de clase alta. Claro. Y se tiene que diferenciar bien eso. De vestuario. En eso otro tipo de búsqueda, otras pretensiones te llevan, ¿no? La propia historia, ¿no? Claro. ¿Y ese vestuario se realizó o hay algún museo también hay cosas que ya estaban realizadas y cosas que se realizaron. Qué bueno. Ambas. Qué bueno. Sí. Porque, bueno, Braille trabajaba también con vestuario de época. O sea, conocía muy bien el oficio. Él hacía mucha investigación de todos los vestuarios de la época. Sí. Exige muchísimo, ¿no? Y también el tema peinados no queda... No, por supuesto, el peinado, el maquillaje. Sí, una cosa es el empleado ferroviario, ¿no? Estamos hablando de llevarlo a la época, ¿no? Y otra cosa es el gerente de la empresa, claro. O sea, cómo vestía, cómo se peinaba, el bigote, cómo se utilizaba en esa época, ¿no? Sí. Bárbaro. Sí, además todo, la billutería, el maquillaje que usaban las mujeres, por ejemplo, los relojes de los hombres, ¿me entendés? Hay un montón de cosas que en la investigación para el vestuario. Los hombres usaban relojes de bolsillo, creo, ¿no? Sí, con la cadenita. Sí. Con la cadenita. Sí. Muy lindo, muy elegante. Sí, hermoso. Bueno, como la época del zorro. Sí, y más o menos. Claro. Sí. No, y ahora se volvió a usar, ¿vos sabés? Hay una imitación de los relojes antiguos y vos te lo pones acá y la cadena la agarrás del saco. Sí. Mirá vos. Bueno, contanos cuánto tiempo te llevó rodar la película y dónde se puede ver, los estrenos y todo. Bueno, yo calculo, porque no tengo, como la diferencia en la ficción uno a veces, generalmente no a veces, tiene un mayor control no solo de todo lo que va a suceder, desde los diálogos, control de escenas, etcétera, hasta la planta técnica. Generalmente la ficción te da eso, ¿no? El documental es como más anárquico, ¿no? Yo voy a entrevistarlos a ustedes dos, tengo ciertas pautas, pero una entrevista se puede desviar por otros caminos, se puede hacer más interesante, o un subtema es más importante que el tema principal, en fin. Entonces, yo no puedo decirte cuántas jornadas exactas tuve del documental. Lo que sí te puedo decir que fue un proceso de entre 4 y 6 meses de rodaje,
no fueron todos los días, como digo, claro, como en la ficción, fueron esporádicos, pero sí me llevó también mucho tiempo de postproducción. Yo creo que todo se habrá resuelto entre 9 y 10 meses, seguramente. Bueno. Sí, En este momento no se puede ver la película, estaba en una plataforma, dejó de estar en esa plataforma, así que estoy en estos días viendo cómo lo resuelvo, y por supuesto inmediatamente les voy a hacer saber para que puedan ingresar y verla. Por supuesto, yo estoy intrigado por verlo. Sí. Pero bueno, te encuentra ahora ya el proyecto de Calle Angosta, que la próxima hablaremos de eso en profundidad. Me encantaría hablar, siempre para mí es un placer hablar de mi pago, de lo que es la idiosincrasia, nuestras costumbres. Para mí es algo que me fascina, o sea, no puedo alejarme de la historia, me ha llevado el cine por ese lado y lo disfruto muchísimo. Está muy bien porque eso es inagotable. Es un testimonio además para yo San aprendí Luis, un montón. Yo también, no sabía tanto de ellos. Yo tampoco. Quiero saber más. Y trato de ser cuidadoso para no contar tanto de la película. Claro. Está muy bien para no spoilear. No, pero igual está. Pero aparte explicás muy bien, muy fácil de entender, así que eso es muy importante para los estudiantes. Bueno, Martín, gracias. Nos vemos pronto con La Calle Angosta. Y la de Una Vereda Sola. Sí, hermosa. Una Vereda Sola, así se llama. Bueno, pueden ingresar a nuestras páginas, tanto para el asalto al Banco Nación, la edición de Butch Cassidy, como Calle Angosta, la de Una Vereda Sola, el documental. Ambas tienen páginas de Facebook y de Instagram, por si quieren interesarse sobre el material. Siempre estoy ávido en la búsqueda de archivos fotográficos, fílmicos. Bueno, los que pueden dar testimonio de La Calle Angosta, tengan fotos de sacadas ahí, que se acerquen ahora y no después de que está la película. Claro, diciendo, yo estuve. antes. No, antes, por favor. Con papeles, como digo yo, con papeles. La semana pasada estuve invitado ahí a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y pasamos el asalto al banco. Y hablando después de la proyección, me dice... está en la Calle Angosta, ¿no? En Villa Mercedes también, le digo, salió lógicamente este trabajo, ¿no? Y me dice, yo tengo algunas cosas escritas, alguna de aquella época, letras de canciones, me dice que no podía creerlo, digo, siempre uno escucha estas cosas, ¿no? Después hay que ver si realmente van a ser accesibles, si eso existe, porque otras veces me han dicho, tengo unas fotos, unos recortes de diario de época, bárbaro. Y cuando vamos, dice, vas a creer que cuando fui estaba todo desintegrado, lo agarró la humedad del cajón. Y uno se ilusiona con esto, porque es lógico. Uno está todo el día escarbando debajo de la alfombra, bajo de las piedras, donde aparecen todas estas cosas. Y cuando aparece esto, es como una lucecita hasta el final. Pero bueno, yo creo que es parte de la profesión, es parte del propio trabajo, ¿no? Sí, déjame agradecerte. Lo último, Martín, déjame agradecerte que nos invitaste para la proyección. No pudimos ir porque era un horario muy especial, así que te felicitamos y bueno, yo igual te mandé saludos y todo. Bueno, así que nos vemos pronto por La Calle Angosta. Les voy a avisar cuando está el link del asalto al banco y cómo va ya el proyecto. Ojalá Calle Angosta a fin de año lo pueda proyectar, lo pueda estrenar. No puedo asegurar eso, pero tengo todas las intenciones, porque es algo que amo. Quiero que todo el mundo conozca La Calle Angosta y me acompaña un equipo muy lindo de gente, me acompaña también, yo tengo un taller de cine en Villa Mercedes, un taller municipal, y mis alumnos me están acompañando en el desarrollo de esta historia, así que estoy muy contento con eso. Bueno, muy bien, un saludo a tus alumnos ahí en Villa Mercedes. Y saludo a San Luis, que ya vamos a ir a conocer. Yo, por lo menos, que no conozco. Yo conozco Merlo, bueno. Nos vemos, gracias. Dale, chau. Gracias a ustedes, a la radio, por este espacio que para mí es importantísimo. Muchísimas gracias, Raúl, Ale, les mando un beso grande. Y a disposición para lo que ustedes quieran. Gracias. Un abrazo. Muy bien, Raúl. Qué lindo, ¿no? Sí, hermoso. Nos vemos la semana que viene. Sí, con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.